Hola, continuamos en el día de hoy con otra presentación relacionada con el Pacto Nuevo. Y el tema que queríamos cubrir hoy tiene que ver con la señal del Pacto Nuevo. El Pacto Nuevo tiene una señal y queremos ver cuál es esa señal o cuál es ese sello que tiene, y además queremos ver el contexto bajo el cual existe. Y quizás lo primero que quisiéramos decir así de entrada es de que esta señal no está en un contexto de desempeño o de hacer obras, sino que es una señal o sello relacional, está relacionado con las relaciones interpersonales. Y para comenzar, primero tenemos que establecer un principio del modelo divino. Para ello, vamos a leer el versículo que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante, que dice así: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Y qué es lo que vemos en este versículo? Cuando nosotros aceptamos y recibimos al Hijo de Dios, al darnos a su Hijo, Dios nos está dando con él, con el Hijo, todas las cosas. Eso es lo primero que notamos en este versículo. Pero hay algo más, que es lo siguiente que quisiéramos destacar. Cuando nosotros aceptamos al Hijo de Dios en nuestros corazones, todo lo que recibimos directamente de Dios, Cristo lo recibió y lo vivió primero. ¿Se llega a ver eso en este versículo? Déjenme decirlo nuevamente porque se puede haber perdido el concepto. Todo lo que nosotros recibimos directamente de Dios, Cristo lo recibió primero. De hecho, en Juan capítulo 3, versículo 35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Cristo recibió todas las cosas y luego Él las da. Nada viene del Padre para sus hijos, para los hijos de su creación, sin que primero haya pasado por Cristo. Digámoslo nuevamente: todo lo que nosotros recibimos directamente de Dios, Cristo lo recibió primero. ¿Por qué usamos la palabra directamente? Porque hay cosas que se reciben de Dios pero que no son directamente de Él. Por ejemplo, consideremos la historia de Job. Esta dice en el capítulo 1 que cayó fuego de Dios y consumió las ovejas y los pastores. El versículo dice que el fuego era de Dios, pero la misma historia nos explica que Dios permitió que Satanás hiciera esa obra de destrucción. Se dice que es de Dios porque Dios la permitió, pero no porque saliera de Él directamente. Es decir, se dice que Dios hace aquello que permite. Por eso se dice que de Dios viene aquello que Él autoriza. Nosotros habíamos cubierto este principio en forma más detallada en la serie El Resplandor de su Gloria. Por esta razón, decimos que todo lo que nosotros recibimos directamente de Dios, Cristo lo recibe primero. Lo que viene directamente en forma personal de Dios, Cristo lo recibió primero. Y leamos el versículo nuevamente para verlo. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nosotros con Cristo recibimos todas las cosas que Cristo ya recibió y tiene. Y podríamos hacernos la pregunta: ¿el hombre, cuando recibe algo directamente de Dios, lo recibe fuera o aparte de Cristo? En los casos en los que Dios directamente da algo a alguno de sus hijos, ¿lo hace fuera de Cristo? Y me gustaría en ese sentido ser categórico con la respuesta. No. Nada de lo que el hombre recibe directamente de Dios lo recibe fuera de Cristo. Cristo recibe y vive lo que el Padre le da. Y los hijos de Dios, los hombres, lo que reciben directamente de Dios, Cristo lo recibió y lo vivió primero. Este es el significado de ser hechos coherederos con Cristo. A través de Cristo venimos a ser herederos, porque todo, absolutamente todo lo que proviene directamente de Dios, Cristo lo recibió primero y lo recibimos de Él. Nosotros vemos este principio en el libro de 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6 en adelante, que dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él,
y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vean ustedes que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Esto para quién es? Es para nosotros, los que creemos en el Padre y el Hijo, y tenemos atesorado al Hijo en nuestro corazón, aquellos que hemos recibido a Cristo. ¿Y cómo llegan esas cosas que el Padre envía? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo son todas las cosas. Él es el medio por el cual esas cosas vienen a ser una realidad en nosotros. Consideremos otro ejemplo para poder establecer bien este principio. El amor que una madre da a su recién nacido bebé, ese amor, ¿es inherente a ella? Permítanme leer los siguientes 3 versículos, primero de la condición de todo hombre y luego de Dios. Nosotros en Romanos 3:11 leemos que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pregunta, ¿hay ser humano que haga lo bueno? No, no hay ni siquiera uno. Ningún ser humano hace lo bueno ni puede hacer lo bueno por sí mismo. Como dice el mismo contexto, sus pies, los pies de todo ser humano, se apuran a derramar sangre. ¿Y qué más leemos nosotros en las Escrituras? Ahora, respecto de Dios. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama es porque no ha conocido a Dios. Entonces, aquí nosotros vemos que el amor o el amar viene por un conocimiento de Dios. No importa cuán limitado sea ese conocimiento, si hay amor en el ser humano es porque en algo, aunque sea en forma muy limitada, conoce a Dios. Y nosotros leemos en Gálatas capítulo 5 versículo 22 que nos dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿El amor de dónde proviene? De Dios, porque leímos que Dios es amor. Y el contexto nos explica de que está hablando del Padre. Y nosotros vemos que en este último versículo nos dice específicamente que ese amor nos llega a nosotros por medio del Espíritu de Dios. Y más específicamente en Gálatas 4:6 nos dice que es el Espíritu de su Hijo, es decir, es el Espíritu de Cristo. Rebobinando y concluyendo lo que venimos diciendo. Es decir, si hay ser humano que manifieste amor es porque se ha dejado influenciar por el Espíritu de Cristo para manifestar ese amor. Así vemos este principio que venimos explicando. Es decir, Dios es amor y manifiesta ese amor a su Hijo amado. Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El corazón de Cristo es lleno de amor por el amor con que el Padre lo ama. Y el amor de Cristo se derrama por medio de su Espíritu al resto de la creación. La madre que tiene a su bebé en sus brazos, al tener la criatura de su vientre, es influenciada por el amor de Cristo. Y si se deja, recibe ese amor y lo manifiesta en amor a su Hijo. Así es como nos llega el amor de Dios. Ese bebé conoce el amor de Dios porque su mamá lo ama, pero la mamá lo recibió por medio del Espíritu de Cristo, y ese amor que el bebé recibe, recibe el amor que primero Cristo experimentó y vivió. Así es como Dios revela su amor por ese bebé a través de Cristo y de la madre. Así, en este ejemplo, vemos este principio que hemos mencionado. Leamos nuevamente el versículo con el cual iniciamos de Romanos capítulo 8. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todo lo que nosotros recibimos directamente de Dios, Cristo lo recibió y vivió primero. Este es el principio que al inicio de este tema mencionamos que era necesario establecer. Todo lo que nosotros recibimos directamente de Dios, Cristo lo recibió y vivió primero. Ahora me gustaría leer el siguiente versículo que se encuentra en Mateo capítulo 11 versículo 28 que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que nos dice este versículo que Cristo nos puede dar? Cristo nos promete dar descanso si vamos a Él. El reposo, el descanso, es algo que Él puede dar porque lo tiene.
Él puede dar descanso, Él puede dar reposo, porque es algo que Él tiene en sí mismo. Y nosotros leemos en Marcos capítulo 2 versículo 28 que dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cristo es el dueño, es el Señor del día de reposo. En ese sentido, quizás lo primero que podemos notar es de que el día de reposo consiste en una experiencia. Esa experiencia consiste en reposar, en descansar. Y vemos que Cristo es el dueño de esta experiencia. Cristo sabe porque Él la vivió, Él la experimentó, Él reposó, Él descansó. Y lo interesante de todo esto es de que Él nos ofrece darnos este reposo. Y naturalmente nos preguntamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el día de reposo es una experiencia? ¿En qué sentido? ¿Cómo se encuentra en Cristo este reposo? Al respecto me gustaría remontarme al principio para entender y comprender esto. Leamos en primer lugar el versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, que dice Dios, y continúa en el 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Luego nosotros en Colosenses capítulo 1 versículo 16 leemos que todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Cristo. Todo fue creado por medio de Cristo. Dios creó todas las cosas, pero las hizo por medio o a través de Cristo. Nosotros vemos esto en la creación. Cuando vamos al libro de Proverbios capítulo 8, leemos lo siguiente a partir del versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Cristo estaba allí con el Padre. Cristo dice, cuando estaba con el Padre allí formando los cielos, Él dice, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando le ponía al mar su estatuto, cuando establecía los fundamentos, Cristo nos dice que Él estaba allí con el Padre, ordenándolo todo. Porque estaba todo desordenado y vacío, pero el Padre y el Hijo lo estaban ordenando, lo estaban haciendo todo. Y nos dice más, nos dice que Cristo era la delicia del Padre. El Padre se deleitaba en Cristo y en trabajar en la obra de la creación con su Hijo. Ahora, noten ustedes que esto es lo que Cristo nos está diciendo. Es Cristo quien dice que el Padre tiene delicia en Él. Y nos preguntamos, ¿cómo es que Cristo sabe esto? ¿Cómo es que Él sabe que es la delicia del Padre? Y Él lo sabe porque el Padre se lo manifestó. Él sabe porque el Padre se lo dijo. Teniendo en cuenta que todas las cosas las hizo Dios por medio de su Hijo, que el Hijo fue el que ejecutó la obra de Dios, no podemos dejar de notar lo siguiente. En Génesis capítulo 1, versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. Dios vio que la obra hecha el primer día era buena. Y vemos que esta experiencia del Padre se repite en cada uno de los días de la creación. Dios vio que lo hecho día a día en forma conjunta con el Hijo era bueno. Él vio que lo que el Hijo había hecho era bueno. Y nosotros llegamos al final del sexto día, una vez que el hombre ya había sido creado, y leemos lo siguiente en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y después, un poquito más adelante, leemos en Génesis capítulo 2, versículo 2, que dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios acabó la obra en el séptimo día. ¿Cómo la acabó? Reposando. Y nos dice el versículo que Dios bendijo y santificó al séptimo día. Lo bendijo y lo santificó, lo hizo santo.
La palabra bendición significa bien decir o hablar bien, es decir, Dios habla en ese día y habla específicamente de ese día como el día de reposo y conmemoración de toda la buena obra que había sido hecha. Y aquí me gustaría sugerirles, siendo de que el hombre es hecho a la imagen del Padre y el Hijo, de que el Padre y el Hijo hablaron abundantemente de esa obra de creación recién realizada. Y lo que Dios vio y pensó, lo manifestó, lo hizo audible, se lo dijo a su Hijo. En ese sentido me gustaría sugerirles de que el Padre le dijo al Hijo, viendo el séptimo día al final la obra de sus manos, Hijo mío, todo lo hecho en esta creación es bueno en gran manera. Hijo mío, todo lo que has hecho es bueno en gran manera. Al respecto no deja de ser interesante lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 17, que dice, señales para mí entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En el séptimo día Jehová cesó y reposó de la obra de la creación. Me interesa que miremos la palabra reposó aquí. Miren cómo esta palabra ha sido traducida en el versículo de Éxodo capítulo 23, versículo 12. Dice, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Aquí, hablando del mismo séptimo día, del día de reposo, la palabra es traducida como refrigerio. Así, vemos que Jehová tuvo un refrigerio. La traducción de la palabra en la King James, en inglés, dice literalmente que Jehová fue refrescado. Cuando nosotros miramos el significado de la palabra en su idioma original, esto es lo que encontramos de acuerdo al diccionario Strong. Es la palabra número 5314 y significa respirar, ser soplado, refrescado como por una corriente de aire. Así, nosotros vemos que el refrigerio, el refresco, viene por una corriente de aire. Y es más, nos dice que significa ser soplado. Es decir, hay alguien que sopla y otro que es refrescado por ese soplar. Y aquí es donde me gustaría sugerirles que fue Jehová el que fue soplado. Alguien le dio su aliento. ¿Cómo es esto? Alguien le dijo, hijo mío, esto es bueno en gran manera. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios heredó un nombre mucho más excelente que el de los ángeles. ¿Y qué nombre se hereda si no el nombre de familia? ¿Qué nombre se hereda si no es el nombre del Padre? Así en Cristo está el nombre del Padre. El nombre del Padre es Jehová, así también el nombre heredado del Hijo es Jehová. El Hijo de Dios, Jehová, recibió el aliento del Padre. En el séptimo día Él fue soplado, fue refrescado, recibió refrigerio. Éxodo capítulo 31, 17 nos dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. En 6 días hizo el Hijo de Dios, Jehová, la tierra, y fue soplado, le fue dado aliento, fue bendecido. Cristo vivió eso y luego pudo decir, era su delicia de día en día. Cristo cada día vivió el oír de la palabra del Padre respecto de la obra que habían hecho en forma conjunta, y escuchó de que era buena, y el séptimo día vivió eso en forma mucho más intensa, porque descansó, reposó, porque el Padre le habló de la delicia que era estar junto a Él, el de reposar juntos por la obra de sus manos de los días anteriores. Y nos preguntamos, ¿en qué consistió ese reposo aparte de palabras? En ese sentido me gustaría mostrarles una imagen de Cristo. Está en el libro de Juan capítulo 1 versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En este versículo, ¿dónde está Cristo? Cristo está en el seno del Padre. En este versículo Cristo está apoyado, está reclinado, está descansando, está en reposo, está apoyado en el seno, en el pecho del Padre, sabiendo, conociendo y disfrutando de su compañía, sabiendo y conociendo que el Padre lo ama y de que el Padre se deleita en la obra
de sus manos, de que se deleita de la obra hecha en forma conjunta entre ambos dos, y de que ahora se deleita en su compañía. No existe fuera del abrazo una posición más cercana en el Padre y el Hijo. No existe posición de mayor descanso, paz, que la del Hijo estando en el seno del Padre. Y deténganse por un momento a considerar esto y vean en el Padre a un Padre amante, paternal, cariñoso, tierno. Ahora, nosotros habíamos empezado este tema diciendo de que lo que el hombre recibe directamente de Dios, primero Cristo lo recibió y lo vivió del Padre, y de que nosotros lo recibimos por medio de Cristo. Al respecto me gustaría leer los siguientes versículos y vamos a ver cómo Cristo vive esto con sus propios discípulos. En Juan capítulo 6, versículo 63 dice: «El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Las palabras que Cristo les hablaba son espíritu y son vida. Cristo, al hablarles, les estaba dando su aliento. Cristo, al hablarles, les estaba soplando, estaba dándoles sus palabras, el espíritu que les daba vida. La forma para los discípulos de recibir la vida de Cristo era la de ser soplados, era de que Cristo les hablara a ellos directamente y de que ellos guardaran y recibieran esa palabra en el corazón. Nosotros vemos esto más explícito aún cuando Cristo les dice en Juan 20, 22, «Recibid el Espíritu Santo cuando sopló sobre ellos». Cristo sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Nosotros aquí vemos cómo Cristo sopla, refresca, les da de su aliento, les da de su espíritu a sus discípulos. Y nosotros podemos ver la experiencia del discípulo amado. En Juan 13, versículo 23 en adelante dice: «Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es?». Aquí nosotros vemos a Juan recostado cerca del pecho de Jesús, reposando, descansando. Así vemos cómo la experiencia que Cristo le da a su pueblo, a sus discípulos, es la experiencia que Él ha tenido con su Padre. Ahora, volviendo a la experiencia de Cristo en el séptimo día de la creación, el sábado, me gustaría sugerirles que Cristo reposó, descansó, fue soplado, le fueron habladas palabras de aliento por parte de su Padre. Cristo halló solaz en la presencia de Dios. Cristo disfrutó de la compañía de su Padre. Cristo se alegró, se regocijó en la alegría que el Padre tenía sobre él. Cristo se alegró junto con su Padre por toda la obra que habían hecho juntos. Y el Padre le manifestó eso verbalmente a su Hijo a través de palabras de bendición, a través de dándole refrigerio, a través de soplándole, dándole palabras de vida. Nosotros sabemos que le dio su espíritu porque le habló y le dijo, le manifestó su cariño y alegría de obrar juntos. Ahora nosotros vamos a las Escrituras y leemos el siguiente versículo en Deuteronomio capítulo 5. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Noten ustedes que la primera palabra que aparece ahí es guardarás. Y nos preguntamos, ¿qué significa guardar? Uno guarda las cosas que no tira. Uno guarda aquello que quiere preservar, aquello que quiere tener. Uno guarda aquellas cosas que son valiosas. Uno guarda las cosas en su lugar. Así, la invitación es a guardar y no olvidar. La invitación que Dios hace es a no tirar el día de descanso, sino a guardarlo en su lugar. Y el versículo dice que hay que guardarlo para santificarlo, para hacerlo santo. Y nos preguntamos, ¿cómo el hombre puede hacer santo un día? ¿Cómo puede el hombre santificar el día? Y ya tenemos la respuesta ahí, ¿no es cierto? Guardándolo. Pero volvamos al versículo de Génesis capítulo 2, versículo 3, y veamos lo que sucedió ahí.
Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es Dios el que bendijo el día séptimo y es Dios el que lo santificó. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es la que santifica. Eso lo encontramos en Juan 17:17 cuando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios es la que santifica y, consecuentemente, la bendición, la palabra de Dios, la bendición, siendo recibida y guardada, santifica. Nosotros al respecto leemos en Juan capítulo 14:23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Guardar la palabra, atesorarla, trae la presencia del Padre y el Hijo que santifica. Así es como la bendición santifica y esta es la experiencia de Cristo extendida al hombre. Y nos preguntamos, ¿es Cristo santificado para poder santificar? Y decimos, sí, Cristo es santificado por las palabras de su Padre, por el aliento, el espíritu y el refrigerio. Así nos dice el versículo de Juan capítulo 10, versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Así nosotros vemos que el Padre santificó a Cristo antes de enviarlo al mundo para poder santificar a todo aquel que guardara su palabra. Y nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo el hombre puede ser santo un día? ¿Cómo puede el hombre santificar el día? Simplemente guardando la palabra de bendición. Al guardar la palabra de guardar el sábado, al atesorar el día de reposo, dicha palabra trae la presencia del Padre y el Hijo, y así santifica el día, así santifica al hombre que guarda esa palabra. Y aquí nosotros recordamos la historia de Moisés y la zarza ardiente. Moisés vio la zarza ardiendo y se acercó para ver esa maravilla del fuego que envolvía a la zarza y no la consumía. Cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios le dice, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra donde tú estás, santa es. Y nos preguntamos, ¿acaso había alguna propiedad especial en esa tierra, en ese suelo que la hacía santa? ¿Era la tierra por sus propias cualidades inherentes del suelo santa? Por supuesto que no. Sabemos que era la presencia de Dios lo que santificaba el lugar. ¿Y cuál es la implicancia entonces de todo esto que venimos diciendo? Cuando Dios santifica el día de reposo, lo santifica con su presencia. El día de reposo, el día séptimo, cuenta con la presencia de Dios. Y nosotros sí vemos que Cristo fue en el séptimo día hablado, bendecido, soplado por parte del Padre y tuvo su descanso, su reposo. Cristo tuvo su solaz en la presencia del Padre en el día séptimo en una mucho mayor medida porque ahora ya no estaba obrando, sino que estaba descansando, reposando, disfrutando de estar en la compañía del Padre. Y lo maravilloso de todo esto es de que el Padre y el Hijo bendijeron el día sábado y lo santificaron, estando juntos con Adán y Eva. El primer día completo de la existencia de la pareja fue un día santificado. ¿Por qué? Porque tuvieron la presencia y disfrutaron de la presencia del Padre y el Hijo. Así fue como Dios santificó el día sábado, este espacio de tiempo, con su presencia. El día de reposo, entonces el séptimo día, consiste en la experiencia y en la vivencia de Cristo reposando y descansando en el seno del Padre, recibiendo sus palabras y su delicia. Y Adán y Eva viven eso y participan de esa experiencia junto con el Padre y el Hijo. Y nosotros leemos en Éxodo capítulo 31, a partir del versículo 13, que dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Dios llama a su pueblo a que guarden los días de reposo, que lo atesoren, que los guarden en el corazón. ¿Por qué? Es
la señal de Dios sobre su pueblo. Es la señal de que es Él el que lo santifica. Y por esa señal nosotros sabemos, llegamos a conocer, experimentamos de que es Jehová el que lo hace, es Jehová el que nos santifica. Y este punto es muy importante. Es guardando el día de reposo en el corazón cuando nosotros podemos conocer y saber de que es Dios el que nos santifica. Cuando no guardamos el día de reposo, sino que lo tiramos, nos olvidamos de él, entonces no sabemos, desconocemos que es Dios el que nos hace santos. Cuando nosotros no guardamos el día de reposo, somos nosotros los que buscamos la santificación, como si fuera una obra propia. Intentamos nosotros por nosotros mismos hacernos santos. Y este versículo, en este contexto, tiene una advertencia muy fuerte para aquellos que trabajan, especialmente en el día de reposo, aquellos que obran su salvación en ese día, advirtiéndoles de que morirán. ¿Por qué? Porque justamente este es el punto del pacto nuevo. En el pacto nuevo, el que hace toda la obra de salvación, es decir, la santificación, es Dios. En cambio, en el pacto viejo es el hombre, es el ser humano, el que intenta ser justificado por sus propias obras. Sin embargo, las obras de los hombres son como trapos de inmundicia, son de un corazón corrompido y malvado, que jamás puede remediarse a sí mismo. De hecho, el versículo de Jeremías capítulo 13, a partir del versículo 23, nos dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Le es imposible al hombre librarse de su condición pecaminosa. Así como al leopardo le es imposible mudarse sus manchas, así tampoco el hombre puede santificarse a sí mismo. Sin embargo, la bendición y la promesa es la que encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en el 2.13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra entera, completa en su totalidad, de la salvación es de Dios por medio de Cristo. Y esto se conoce, se puede conocer, se puede entender si el hombre guarda en su corazón el día de reposo. Así, el día de reposo guardado en el corazón viene a ser la señal, el signo, la distinción de haber entrado en el pacto nuevo. Ahora, como ustedes notarán, estoy hablando de la experiencia del corazón, no de una pretensión externa. La pretensión externa es, ya sea en forma consciente o inconsciente, trabajar en el día de reposo para salvarse. Es la salvación por obras, es muerte. Y nosotros nos preguntamos a continuación, ¿cómo es que nos santifica? ¿Cómo es que nos santifica? Lo vimos visto al principio en el tema, con la creación. Dios santifica por medio de su palabra, por medio de su presencia. Nosotros leemos al respecto en Éxodo capítulo 40, versículo 13, que dice: y harás vestir a Aarón las santas vestiduras, y lo ungirás, y lo santificarás para que sea mi sacerdote. Es por medio del ungimiento del aceite del Espíritu Santo que el hombre es santificado. En Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Nosotros recibimos la presencia de Dios cuando recibimos su Espíritu. El Espíritu de Dios es el Espíritu de santificación. Por su presencia, mediante el Espíritu, es como Dios nos santifica. El versículo de Éxodo capítulo 33, versículo 14 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es la presencia, es el Espíritu de Cristo lo que nos santifica y nos da descanso. Porque habíamos leído al principio de que es Jesús el que nos ofrece descanso. Únicamente en la presencia de Cristo encontramos descanso. Únicamente la presencia de Cristo en nuestra vida es lo que trae verdadero paz y verdadero reposo. Y nosotros habíamos visto en Juan 6:63 que nos decía que las palabras que Él nos había hablado, las palabras de Cristo, son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida.
en 1 de Timoteo 4:5 nos dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí nosotros vemos que es por la palabra de Dios, es por el Espíritu, por la oración, por la presencia de Dios, como somos santificados. Y adicionalmente leemos en Éxodo 29:43 que dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. El lugar es santificado por la gloria de Dios. Somos santificados por la gloria de Dios. Por eso la invitación de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, cuando dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación, la santificación, viene por mirar a cara descubierta, sin el velo, el pacto nuevo, la gloria del Señor, descubrir su carácter y deleitarse en su presencia por medio del Espíritu del Señor. Y ahí en el mismo contexto nos dice que el Señor es el Espíritu y de que Jesucristo es el Señor. Así cuando nosotros recibimos todo esto, cuando recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estamos recibiendo a Cristo. Estamos recibiendo la presencia de Cristo por medio de su Espíritu. Estamos recibiendo la vida de Cristo. Hemos visto entonces que el hombre es santificado por la bendición, por la palabra. El hombre es santificado por la presencia, por el Espíritu. Como consecuencia, el hombre es transformado, tiene como experiencia la santificación y recibe la justicia de Dios. Entonces, recién allí entonces, el hombre recibe el reposo, el descanso de Cristo. Este es el orden o la secuencia de la experiencia. Viene la palabra de Dios, viene la bendición. Si se acepta y se guarda la palabra, se recibe la presencia, el Espíritu de Dios, la presencia y el Espíritu de Cristo. Si se recibe la presencia y el Espíritu de Cristo, el ser, la persona es santificado y recibe la justicia de Cristo. Y como consecuencia puede entrar en el descanso, en el reposo. Entrar en el descanso, en el reposo de Cristo. Y nos preguntamos, ¿cuándo sucede todo esto? Esto sucede en el día especialmente que tiene la presencia de Dios. Esto ocurre en forma especial en el día que Dios santifica con su presencia, con su Espíritu. Ese día, el día de reposo, tiene la presencia del Señor, porque ese día está santificado, ese día tiene la vida, tiene la experiencia del Señor del día del reposo. Ese día trae en mucha mayor medida el Espíritu de Cristo, su propia experiencia vivida con el Padre. En ese sentido, al hombre le viene una cascada de bendición en el día de reposo. Para eso recordemos la secuencia de la creación. En el sexto día, Dios bendijo al hombre, bendijo a Adán y Eva. Pero en el séptimo día, bendijo el día para darle esta bendición adicional al hombre. Esta bendición del día era específicamente para el hombre. ¿Cómo sabemos nosotros que la bendición del día sábado, del día de reposo, era para el hombre? La encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 27, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así, Dios bendijo a Adán y Eva en el sexto día, pero en el séptimo día bendijo el día para darle esta bendición adicional al hombre, que consiste en recibir la bendición, la palabra, la presencia, el Espíritu, la santificación y consecuentemente el descanso, el reposo en ese día. Cuando al hombre bendecido le llega el día bendecido, se multiplica la bendición y todo esto trae consigo la experiencia de conocerse un hijo amado de Dios. Y nosotros leemos el siguiente versículo, el de Isaías capítulo 58, versículo 13, que dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Así, mirando todo esto que hemos descrito en la presentación de hoy,
descubrimos de que cada día de reposo nosotros somos invitados a entrar en la experiencia de Cristo. Ustedes recordarán que en Proverbios 8 nos dice que Cristo es la delicia del Padre. Ahora nosotros somos invitados a entrar en esa delicia. ¿Dónde la encontramos? En recibir el Espíritu y la palabra de Cristo ese mismo día, el día de reposo. Cuando nosotros hagamos eso, nos deleitaremos, hallaremos solaz ante la presencia de Cristo. Así, el día de reposo viene a ser la señal, el sello del pacto nuevo, la recepción de la herencia de Cristo al recibir lo que Cristo recibe del Padre. Es la experiencia de conocerse hijos de Dios aceptos en el amado. Que Dios nos ayude a entrar en esa experiencia. Que Dios nos bendiga y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego. Bendiciones.